Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos acá a La Tulpa. Este es el programa de diálogo intercultural, intergeneracional que tenemos aquí para todos ustedes. Esta noche tenemos como invitado a Tayta Shairi Jimbo. Él es Tayta Yachak, ¿no?, de la sabiduría inca, linaje Cóndor Malku. Nos va a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, el Mushuk Nina o el Pauca Raimi. Shairi, ¿cómo empezó usted su camino en estos saberes, en este camino de sabiduría, más bien dicho, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué empezó usted? Hay personas que se abren su conciencia y deciden tener el camino. Y yo siempre manifiesto que a mí el camino me encontró. Es decir, hubieron señales. En esa circunstancia me encontré con dos amigas norteamericanas. Esas personas me revelaron, me decían, bueno, tú eres un sabio de la música, ¿por qué no nos dejas escuchar tu música? Entonces les ejecuté mis músicas. Entonces yo no sabía que ellas estaban en estado de meditación. Cerraron los ojos y se quedaron inmóviles y dije, hijo, parece que hasta se me durmieron. No sé si les gustó, no les gustó, no sé qué está pasando. Total es que cuando sentí que debía de terminar, terminé las canciones y me quedé en silencio y abrieron los ojos. Entonces decían que había sido una meditación profunda y que mi música había permitido a ellos. Entonces yo me estaba descubriendo ahí como músico sabio, ¿no? Mi camino musical me introdujo poco a poco hacia la sabiduría andina. Hacia la sabiduría andina, el que también fue otra conexión muy hermosa, muy profunda con los cóndores. Por eso me defino como Cóndor Malku. ¿Y cómo se encontró con ese linaje de los sabios, del linaje cóndor? En el conocimiento indígena, nosotros no somos académicos. Nuestra sabiduría se presenta a través de la conexión profunda con la Pachamama, es decir, con los diferentes elementos de la Pachamama, es decir, el agüita, la madre tierra, en este caso el Tayta Indi, también con los vientos. Es decir, la madre tierra le transmite conocimientos. El abuelito, en este caso, el abuelito cóndor es el portador de los conocimientos de Jahuapacha. Y aquí en la Alpamama nosotros tenemos los pogios, las cascadas, las quebradas, las montañas, tenemos las montañas, las vegetaciones de las montañas. Todos ellos son seres vivos que se manifiestan, solo que nosotros no hemos tenido esa sensibilidad para conectarnos y para sentir el lenguaje de ellos. Cada 21 de marzo hay un equinoccio. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Cómo interpretamos esto para el mundo andino? No se debería de definir como equinoccio. Equinoccio es muy castizo y es muy astronómico, sino más bien se diría como, tampoco Mushuk Nina diría yo. Aquí se decía siempre, y hasta mi papá me enseñaba a decir Mushuk Vara.
¿no? Mushuk-wara. Vara significa una celebración muy importante. Inclusive en el quechua inca, a este mes le llaman el Paucarvaray, ¿no? Paucarvaray se dice, ¿no? Y aquí porque existe la celebración, se dice Paucarraimi, ¿no? ¿Y Vara qué significaría? Vara significa la transición de la vida. Cada 7 años es Mushuk-waray en los seres humanos. Es decir, el primer Mushuk-waray sería para un niño o niña a los 7 años. Entonces se corta el cabellito y se celebra exactamente en este tiempo, se celebra para niños y niñas. A los 7 años, ¿qué es lo que está sucediendo con ese niño o niña a quien se le corta el cabello? A los 7 años, el mundo cósmico ya le muestra su camino de responsabilidad de ser un niño independiente y no dependiente de su papá y mamá y abuelitos. A los niños aquí en nuestras culturas se les regalaba un cuyicito para que críe el cuyicito. Entonces, eso, una responsabilidad de crianza. ¿Qué tiene que hacer el niño? Pues voy a coger hierbita para mi cuisito, va para darle... tienes que ir a traer, tú tienes que alimentar con cuidado, tienes que cuidarle a tu cuisito. Generalmente se daba cuisito hembra, entonces la cuisita hembra ya va comenzando a procrear, entonces esa es la relación, la primera relación que tiene, y ya no dependiendo de papá y mamá, sino él asumiendo responsabilidades, ella asumiendo responsabilidades. Ajá. Esta es una forma de comprender, de entender este cambio de tiempo en la vida, en el ciclo de vida del ser humano. Un primer ciclo nos decía, ¿no es cierto? El cumplimiento del primer ciclo, sí. Mejor, y la transición al segundo ciclo. Cada ciclo está explicado. Ahora, ¿cómo se celebra el Varachihui, en este caso el Paucarvaray? Se celebra especialmente con flores y agua, ¿no? ¿El ritual del Son esos dos, sí. Especialmente con agua y flores. Las flores en su energía son las que más se conectan con el corazón del niño o niña, ¿no? Para, si necesita sanar. Si necesita activar su inteligencia, sus múltiples inteligencias, para mejorar su vida, para que sea un niño o niña feliz, se lo realiza con Achiktaita, Achikmama, y Padrino, es madrina. una forma de bendición. Bendición entendiéndose la forma de consagrar con la palabra, es decir, asumir la responsabilidad de la palabra y poder entregar a Chihuahua para que esa Chihuahua pueda tener como su semilla de vida las palabras, las bendiciones que pueda recibir. Entonces es la palabra con las flores y el agua, la forma de celebrar el Varachihui. Esto de el calendario agroastronómico, ¿qué relación tiene? ¿Nos puede explicar un poquito? Sabemos que el año lo estamos dividiendo en varios periodos de tiempo, y justamente con el Mushuk Nina estamos cerrando el ciclo femenino y empezando el ciclo masculino. Cuéntanos un poquito, ¿nos puede explicar? El calendario agrofestivo es un calendario anual que se celebra cada tres meses.
En este caso, en el mes de marzo, es pleno florecimiento y comienza ya los primeros frutos del frijolito, de las habitas, existen los primeros choclitos, y coincide con la Semana Santa. En la Semana Santa se prepara la fanesca. No quiero ahondarme en el significado de la fanesca, pero la fanesca también es la mezcla de muchos frutos tiernos y para usar con el zambito y el zapallito, realizar esa sopita muy nutritiva y sanadora. Entonces todo eso está dentro de este calendario del Paucar Baray. Ahora, Mushuk Nina, el fuego nuevo, en cambio, es otra forma de denominar a esta misma época. ¿Qué connotación tiene? ¿Cómo entendemos Mushuk Nina ahora? El Mushuk Nina se podría encontrar más en el Puntiachil. En Puntiachil existe un espacio construido como un calendario solar, pero cuando se dice en este caso Mushuk Nina, también coincide con que desaparece la sombra. Justo el día 21 al mediodía de marzo desaparece la sombra. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía con un elemento dorado como esta callanita. Se recibía los rayos solares, y los rayos solares se recibía con lanita de llama o lanita de alpaca empapada en unto, ¿no? En unto de llamita mismo. Entonces se encendía ese fueguito, y ese fueguito entonces se convertía en Mushuk Nina. Ese fuego se repartía en todas las casas. Ese fuego se repartía, ¿no? Fuego directo del sol. Es el sol el que nos está entregando la energía. La energía solar tal vez se podría entender como Nina mismo. La energía solar reflejada como fuego, entonces se entiende como Nina. Eso es lo que se podría denominar como Mushuk Nina, ¿no? Y se cuenta que la gente antiguamente apagaba el fuego de sus casas y se hacía ayuno, ¿no es cierto? Un día o dos días antes. Había que ayunar, es decir, para el 21 había que estar preparado 3 días de anticipación, había que ayunar, ¿no? Para luego en la ceremonia recibir esa energía del sol, tener nuevo fuego y repartir a las casas. En este caso también sanar las personas, sanar relaciones. No es simplemente el fuego nuevo con relación a la Madre Tierra, sino también el fuego nuevo con relación a los hogares, ¿no? A mi comunidad, a mi familia, a mí mismo como persona. Si yo recibo el fuego nuevo, o sea, estoy asumiendo este nuevo tiempo, esta nueva vida. Eso significa el fuego nuevo mismo relacionado con la vida social. Bueno, entonces así estamos llegando a comprender y a concluir qué nomás representa este tiempo del Mushuk Nina o del Mushuk Baray o Paucar Baray o Paucar Raimi, de cualquiera de las formas que queramos decir, pero estamos refiriéndonos a todo esto que hemos conversado en este diálogo hoy. Nos vemos la próxima semana en otra tulpa con temas muy interesantes e invitados muy importantes también que quieren compartir sus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana.
bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.